¿Qué tal, compañeros? Hoy vamos a explicar el interferómetro de Michelson. Vamos a ver el principio, funcionamiento y aplicaciones. Lo vamos a explicar entre yo, tu servidor David Calderón Torres y Ricardo Alejandro Ríos. El estadounidense Albert Michelson fue el pionero en la óptica de precisión. Con él tuvimos el experimento Michelson-Morley, que fue en 1887. Buscó detectar el éter luminífero, aunque no tuvo éxito. Sin embargo, abrió camino para la teoría de relatividad de Einstein. Nos abrió camino para poder entender el principio de interferencia, donde podemos encontrar de tipo de refuerzo o cancelación. La interferencia constructiva sucede cuando las ondas están en fase, diferencia de fase o múltiplos de 2pi. Se van a reforzar y en esta imagen podemos ver las franjas brillantes. De la foto de patrón de franjas, el experimento es un disparador de electrones que va a pasar por dos rendijas y al final aparece una placa que nos va a decir en dónde pasó la luz. Se pueden observar diferentes tipos de interferencias. Gracias a las destructivas podemos encontrar que hay zonas donde no hay luz, ya que las ondas de la luz se destruyen con estas mismas. En el interferómetro podemos encontrar una fuente de luz coherente, un tipo láser o una lámpara, algo que difuse la luz. También podemos encontrar un divisor de haz que se va a colocar a 45 grados respecto a la dirección de nuestra lámpara o láser, dependiendo de lo que tengamos. También podemos observar dos espejos planos que van a ser móviles y uno fijo. Estos van a reflejar los haces de vuelta al divisor. Seguido de esto tenemos el detector o observador, que recibe los haces combinados. Puede ser un ojo, pantalla o un detector fotoeléctrico. Hoy les voy a explicar el diagrama de funcionamiento de un interferómetro. Diagrama esquemático del interferómetro. Su funcionamiento es que la trayectoria de los rayos de luz desde la fuente, división por el espejo semiplanteado y reflexión en los espejos M1 y M2, recombinación hacia el detector. En este caso, el rayo rojo incide en el divisor y se divide en dos trayectorias. Cada rayo reflejado en uno de los dos espejos, M1 sería el espejo en movimiento y M2 sería el espejo fijo. Al recombinarse en el divisor, la diferencia de camino óptico produce el patrón de interferencia observado. Para hacer mediciones con un interferómetro debemos de tomar en cuenta las siguientes puntos en clave. Se utiliza un láser de luz roja con longitud de 630 nanómetros de onda. Se mantiene el espejo M1 en movimiento y el M2 fijo. Las franjas se deben mover más allá de la cruz y para fijar el visor. En este caso vemos un ejemplo de cómo se utiliza el interferómetro en la ingeniería eléctrica, que se puede utilizar para hacer que los motores eléctricos se calibren en control de movimiento y en la fase mecánica del mecanizado de precisión. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Feliciano Ramolara. El día de hoy voy a hablar sobre la fibra óptica con polarización controlada. La difusión de la polarización de la luz en la fibra se vuelve incontrolada y depende de cualquier flexión de la fibra, así como del estado de temperatura. Se necesitan fibras ópticas especiales para lograr las propiedades ópticas deseadas, que se ven afectadas por la polarización de la luz cuando pasa a través de la fibra. Muchos sistemas, como los interferómetros y sensores de fibra, los láseres de fibra y los modulares electrópicos, también tienen pérdidas dependientes de la polarización que afectan el rendimiento del sistema. Este problema puede resolver utilizando fibras ópticas especiales llamadas fibras PM. Y pues bueno, aquí podemos observar una imagen de cómo está hecho o cómo está construido la fibra óptica, que sería el núcleo, el núcleo y el revestimiento que serían de vidrio y una cubierta de plástico.
El principio de la fibra PM, si la polarización de la luz emitida en la fibra es coaxial con un eje de birrefringencia, seguirá siendo incluso si la fibra está doblada. De acuerdo con el principio de acoplamiento de modo uniforme, se puede entender el principio físico detrás de este fenómeno. Debido al fuerte fenómeno de birrefringencia, las constantes de propagación de los dos modos de polarización son diferentes, por lo que la reunión relativa de los modos involucrados tiende a variar rápidamente. Por lo tanto, siempre que cualquier interferencia a lo largo de la luz tenga un componente de Fourier espacial efectivo, se puede adaptar eficazmente a ambos modos. Si la diferencia es lo suficientemente grande, la perturbación general de la luz cambiará gradual y lentamente para lograr un acoplamiento de modo efectivo. Bueno, aquí tenemos las aplicaciones de la fibra de PM. Las fibras de PM se utilizan en áreas donde no se permite la derivada de polarización, como los cambios de temperatura. Bueno, ejemplos de estos son los interferómetros de fibra y algunos láseres de fibra. Las desventajas de usar tales fibras es que generalmente requieren una orientación precisa de la polarización, lo que puede causar más problemas. Al mismo tiempo, la pérdida de propagación es mayor que la de las fibras ópticas estándar, y es difícil mantener todos los tipos de fibras ópticas en forma de retención de polarización. Bueno, la fibra PM está diseñada para evitar el acoplamiento cruzado entre los modos de polarización ortogonal, que normalmente provocaría una degradación, de la fidelidad de polarización. Y esto logra induciendo una diferencia significativa en la que constante de propagación entre los modos de polarización ortogonal. Bueno, tenemos dos tipos de fibra PM, que sería la fibra PM panda. Aquí podemos observar cómo sería internamente. La fibra PM panda, el diseño panda incluye dos varillas de tensión de sílice a cada lado del núcleo. Estas varillas están hechas de un tipo de vidrio diferente que reacciona y se expande de distinta forma al calor. Cuando la fibra se enfría durante la fabricación, las varillas de tensión deforman el núcleo, lo que provoca una asimetría en la guía de ondas. Esto induce una birrefringencia que ayuda a mantener la polarización de la luz que se propaga a través de la fibra. Bueno, este es el otro tipo de fibra, la fibra PM Bounty. Bueno, el diseño Bounty recibe su nombre acertadamente de los elementos de tensión con forma de moño. Bueno, aquí se puede ver, no sé, valga la redundancia, pero aquí se puede observar como que un moño en la forma. Bueno, se ubican en ambos lados del núcleo, lo que genera birefringencia debido a un perfil de índice de refracción asimétrico y mantiene la polarización de la luz en la fibra. Buenas tardes, soy José Juan de la Hija Castillo y yo te vengo a hablar sobre la fibra óptica con polarización controlada. La fibra óptica con polarización controlada es un tipo de fibra que conserva la polarización lineal de la luz que se transmite a través de ella. Esto significa que la dirección de la vibración de la luz se mantiene constante a lo largo de la fibra, lo que es crucial en aplicaciones donde la polarización de la luz es importante. ¿Qué es la polarización de la luz? La polarización de la luz se refiere a la orientación de la onda electromagnética en el espacio. En la fibra óptica, la polarización puede ser lineal, circular o elíptica, y su dirección es importante en ciertas aplicaciones. ¿Por qué es importante la polarización en la fibra óptica? En algunas aplicaciones, como la interferometría, los giroscopios de fibra óptica y la comunicación de alta velocidad, la polarización de la luz debe ser mantenida para obtener resultados precisos. La fibra óptica que mantiene la polarización ayuda a mantener la integridad de la señal y evita que la polarización se altere durante la transmisión.
¿Cómo se logra el control de la polarización en la fibra óptica? Existen varias técnicas para lograr el control de la polarización en la fibra óptica, como la creación de una estructura asimétrica en la fibra que la haga más sensible a una dirección de polarización. También se pueden utilizar componentes como placas de onda, controladores de polarización o retardadores de fase para manipular la polarización de la luz. Estas son aplicaciones de la fibra óptica con la polarización controlada. Uno de ellos son los sensores de fibra óptica, que la polarización de la luz puede ser utilizada para medir cambios en parámetros físicos como la temperatura, presión o la deformación. Giroscopios de fibra óptica. La polarización de la luz es esencial para la medición de la velocidad angular en estos dispositivos. También tenemos la interferometría, que la polarización de la luz juega un papel crucial en la interferometría, donde se utiliza para medir la diferencia de fase entre dos haces de luz. Y también las comunicaciones de alta velocidad. La fibra óptica que mantiene la polarización ayuda a minimizar la dispersión de la polarización, la esencial para la transmisión de datos a velocidades ultra altas. Mi nombre es Lugo Remigio Roberto Ángel. Yo les vengo a hablar de las rejillas de difracción óptica. En este caso estaremos hablando de los fundamentos y los tipos de esta misma. Vamos a empezar con su definición. La definición nos dice que una rejilla de difracción es un dispositivo óptico que tiene una serie de rendijas o líneas paralelas muy finas, separadas regularmente entre sí. Su función es dispersar la luz en diferentes direcciones según su longitud de onda, generando un patrón de interferencia. Seguimos con los principios físicos. Estos nos dicen que la luz, al pasar por las rendijas de la rejilla, sufre un fenómeno llamado difracción y las ondas resultantes interfieren entre sí. Esta interferencia produce un máximo de intensidad en ciertos ángulos, dependiendo del color de la luz, que el color de la luz indica su longitud de onda. Hay dos tipos diferentes de rejillas de difracción, están los de transmisión y los de reflexión. Los de transmisión dice, una de sus características es que la luz pasa a través de la rejilla, o sea que no la refleja ni la absorbe. Y otra característica es que las rendijas están grabadas sobre un material transparente. En las de reflexión es lo opuesto. Dice que la luz incide y se refleja sobre la superficie, o sea que no la deja pasar a través de ella, solo la refleja. Y que sus líneas están grabadas sobre una superficie reflectante como la de un espejo o algún material pulido como una cuchara, por ejemplo. Vamos a hablar de la ecuación fundamental de la rejilla. ¿En qué consiste? Que nos está diciendo que D por seno del ángulo es igual a M por lambda. ¿Qué es cada uno de sus componentes? Nos está diciendo que D es el espacio entre rendijas, el ángulo que es θ y M el orden de la difracción. Y lambda es la longitud de onda prácticamente. Y nos está diciendo básicamente que esta ecuación nos describe la relación entre el espacio D, que es lo que está diciendo, el ángulo de difracción, el orden M y la longitud de onda lambda. Luego, fundamento de la rejilla. Existen como 4, por ejemplo, que es la luz incidente, la difracción, los ángulos y el orden desde cero. La luz incidente, que es una luz blanca que entra en la rejilla. La difracción, que ya sabemos que es este principio, el cual nos enuncia que es cuando la luz atraviesa un objeto y cambia su ángulo de difracción. Y bueno, sí, prácticamente es eso. Que la luz entra en un objeto, pasa a través de él y cambia su dirección también. Como un básico ejemplo práctico es como cuando ponemos un lápiz dentro de agua, por ejemplo. Se difracta y cambia su ángulo de incidencia. Bueno, luego los ángulos, que cada longitud de onda se difracta diferente. Como les decía con lo del lápiz, este lápiz se distorsiona, podríamos decir. Lo mismo pasa con con la luz, perdón. Y esto hace que se provoquen varios tipos de colores diferentes. Luego, orden cero, que es la luz pasa sin difractarse. Aplicaciones de las rejillas de difracción. Hay varias por en sí, pero les seleccioné 3 para decirles, que es la metrología, telecomunicaciones
y espectroscopia. La metrología, que nos dice que mide la distancia y ángulos con precisión de estas mismas. Las telecomunicaciones, que es la multiplexación por división de longitudes de onda. Y la última, que es espectroscopia, analiza la luz emitida y absorbida. Luego, un ejemplo práctico, ¿cuáles pueden ser? Bueno, la iluminación y la identificación. Que la iluminación es al iluminar la rejilla con luz blanca se observa la separación de colores. Pues esto ya es un ejemplo práctico. Pueden asimilarlo, por ejemplo, con la pirámide del prisma, que es el ejemplo que nos dan todos los libros, por ejemplo, que es cuando la luz entra en este prisma y sale refractada con otros colores. Y la identificación, que esto permite identificar componentes espectrales. Luego, las ventajas y limitaciones, que las ventajas es la alta precisión de longitudes de onda, y dentro de las limitaciones entra el requerimiento de alineación precisa y que es sensible a daños físicos. One is the loneliest number that you'll